Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 49 de la tercera temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos de nuevo a 4 onzas, este espacio de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Hoy sí, hoy llegamos a tiempo, hoy pues volvemos al día habitual, a las fechas habituales en las que suelo subir este programa. Ya sabéis que la mayoría de los episodios los he subido domingo, lunes, y hoy pues aprovechando que en el día de ayer pues la UFC se emitió en un horario perfecto, en un horario europeo a las 3 de la tarde y que no hubo que trasnochar mucho, pues aprovecho, como decía, para subir este episodio el domingo. Muy poca diferencia de días respecto al episodio número 48, el anterior, que publiqué pues hace 2 días, el viernes, pero aprovechando eso, que ayer pues tuvimos evento en un horario muy bueno, en ese horario vespertino, pues traigo este episodio y así pues también libero un poquito la semana de carga de trabajo. Como decía, episodio ya número 49, nos acercamos a la media centena en esta temporada. Comentaros también que hace un ratito he estado revisando el calendario de eventos de UFC para planificar un poquito el final de temporada, el cambio de la temporada 3 a la temporada 4, que ya sabéis que suelo hacer en los meses de agosto, septiembre, y he decidido que voy a cambiar de temporada, voy a tomarme un descansito justo después del evento UFC 330, que es el que enfrentará a Islam Makhachev y a Ian Garry. Es un evento que está programado para el sábado 15 de agosto, por lo tanto 16, domingo 17, lunes en este caso de agosto, por supuesto, es cuando publicaré el último episodio de la temporada. Debería ser, creo que el 51, 52, si no me equivoco. Vamos a dejar esa temporada en esa cifra, no es el número redondo, pero bueno, tampoco me parece algo fundamental. Y lo más importante es que a partir de ahí creo que me voy a tomar unas 3 semanas de descanso, 3 semanitas más o menos. No va a haber, por lo tanto, ni previa ni análisis de los siguientes Fight Night, que serán pues los Fight Night que enfrentará a Anthony Fluffy Hernández, Gregory Rodríguez, Usman Nurmagomedov y Jadon Song, y el último que no analizaré, pero que sí realizaré, que no realizaré la previa, pero que sí que analizaré a posteriori, será ese UFC Fight Night de París, en Francia, programado para el sábado 5 de septiembre. Por lo tanto, muy seguramente el último episodio de esta temporada lo publicaré el lunes 17, martes 18 de agosto, y el primero de la cuarta temporada, teniendo en cuenta que va a ser el análisis de ese UFC París, pues domingo 6 de septiembre, lunes 7 de septiembre, ¿vale? Estas son las fechas en las que voy a comentar que pararé la actividad y retomaré la actividad, porque creo que también es sano pues realizar un descansito sin programa. Los que me seguís sabéis que estoy todavía con temas de salto a vídeo, ¿vale? No lo abandono, no lo aparco. Están siendo semanas complicadas en cuanto a trabajo, muy poco tiempo libre. No estoy teniendo prácticamente tiempo para probar, para en este caso pues probar, testear algunas cositas de cara al salto al vídeo. Y sobre todo lo que más miedo me da, más allá de empezar a subir vídeos, es que eso ya me va a requerir cierta rutina con los vídeos. También a la hora de editar vídeos es más complicado, es un proceso más largo y creo que ahora mismo no tengo mucha disponibilidad para eso. Creo que podría afectar negativamente al canal. Es algo que tengo ahí, tengo ya todo preparado, cámara, iluminación, pero quiero darle alguna vuelta a cositas que tengo por ahí, pues que quiero mejorarlas. Pero no se va a demorar mucho. Estoy ahí, no es algo que no se me olvida. Igual que el comienzo de traer, ¿no?, a invitados externos, invitados ligados a las artes marciales mixtas, con muchas cosas que decir en este episodio. Creo que le van a dar variedad al canal y creo que os va a gustar mucho. Son cosas que tengo por ahí aparcadas porque no estoy en el mejor momento, o mejor dicho, no estoy en un momento en el que tenga mucho tiempo libre, y es algo que tengo ahí aparcado, pero que no lo olvido
ni mucho menos. Por lo tanto, he explicado ya un poquito cuándo va a acabar esta temporada, cuándo comenzará la siguiente, y que por supuesto no me olvido de esa promesa que os hice del salto al vídeo. Pues toca ya entrar un poquito en materia y empezar a repasar pues lo que hemos tenido esta semana relacionado, por supuesto, con las artes marciales mixtas y también pues un poquito off topic, comentar, ¿no?, alguna cosa que ha sido muy relevante, que no han sido artes marciales mixtas, pero que dentro de lo que es el contexto de los deportes de combate, pues ha tenido mucho peso, sobre todo en nuestro país, en mi ciudad, en Sevilla, y que creo que merece la pena comentar. Respecto a las artes marciales mixtas, este último fin de semana, o el actual fin de semana, hemos tenido promotoras que han hecho actos de presencia. Yo solo he podido ver UFC, no me ha sido posible ver nada de PFL más allá de los resultados, pero vamos a comentarlos un poquito por encima, porque hay nombres conocidos que creo que merece la pena que se comenten sus resultados. Respecto al LFA, volvía el viernes, nos traía una pelea entre un viejo conocido de la afición española, Maxon Lee, ex rival de Cher Sosa, un Cher Sosa que por cierto estuvo ayer en Sevilla acompañando al streamer Illo Juan en la velada Ibai. Estaba pues ahí junto al resto de compañeros, estaba por ahí también el campeón de boxeo europeo Samuel Molina, había por ahí nombres importantes, ¿no?, en los deportes de combate español, y me sorprendió ver a Cher, la verdad, me sorprendió ver a Cher ahí. No sé qué tipo de vinculación tiene con Illo Juan o con el gimnasio en el que ha entrenado Juan, que creo que ha sido la FC Villalba de Madrid, pero bueno, ahí estaba Cher en Sevilla, y entiendo que todavía pues seguirá por aquí aprovechando un poquito el desplazamiento a la ciudad, ¿no? Lo más importante, teníamos regreso de Maxon Lee, los que visteis el Dana White Contender Series de la temporada pasada, pues sabréis, ¿no?, el tipo de peleador que es, un peleador muy largo, un peleador que pelea en el peso gallo, aunque esta pelea era un catchweight, un peso pactado. Aquí se impuso por decisión unánime al boliviano Carlos Tardío, y todo apunta que veremos muy pronto a Maxon Lee teniendo una nueva oportunidad en el Dana White Contender Series de este año, 2026, que creo que va a empezar ahora la semana del 11 de agosto. Un Maxon Lee que es muy largo, es un peleador pues peculiar para el peso gallo, de una envergadura y una altura increíbles, y yo creo que más pronto que tarde lo veremos de nuevo teniendo una oportunidad en el Dana White Contender Series. Respecto al resto de la cartelera, victoria de Kegan Genrich, victoria de Joe Hart, y el resto de peleadores, pues la verdad que desconocidos para mí, pero entiendo que seguirán participando en estas veladas del LFA, y alguno de los que ha participado en esta cartelera pues tendrá relevancia en el futuro. Pero yo me quedo sobre todo con esa pelea principal de Maxon Lee, que apunta a la UFC, y Kegan Genrich, que también es un peleador que perfectamente podría tener una oportunidad en el Contender Series. Tiene ya 32 años, tiene un récord que no es muy atractivo, 12-5, pero es un peleador muy completo. Es un peleador que ha ganado a José Méndez en este último combate, ganó a Austin Hubbard por triángulo hace muy poquito, en marzo de este año, y tiene, bueno, también tiene una victoria contra Jacoby Jones, llevó a la decisión a Richie Lewis, que es muy buen peleador, perdió contra Jean-Paul Le Bornogiani en el primer asalto, por lo tanto tiene experiencia contra rivales de buen nivel. Más allá de la victoria contra Austin Hubbard, importante, victoria contra Jacoby Jones, victoria contra Richie Miranda, que por cierto, Richie Miranda, no sé si llegó a pelear en UFC o en Dana White Contender Series, creo que sí. No, todo peleas en LFA, y es un peleador que seguramente aparezca por el Dana White Contender Series de este año. Récord 13-1, peleador pues con pasaporte mexicano, y creo que lo vamos a ver en el Dana White Contender Series de este año, porque lleva una racha de 7 victorias, si no me equivoco, 7 victorias consecutivas en LFA, contra Eli Barzilai, contra Richie Lewis, tiene Meiko Mendonça, que es un muy buen peleador, por lo tanto, nombres importantes, y sobre todo esa derrota contra Kegan Genrich, que nos refleja en el buen nivel de Kegan. Buenos peleadores en este evento del LFA, la mayoría de ellos desconocidos para mí, y buenos peleadores también, por supuesto, en PFL, en la cartelera que tuvo lugar en Washington, D.C., la capital norteamericana de Estados Unidos, y un evento, como ya comenté en el último programa, un poco accidentado. Se nos cayó Shamil Musaev,
de esa pelea principal que iba a enfrentar al ruso frente a Tadjin por el cinturón del peso welter, el cinturón vacante. Entró en reemplazo de última hora el mexicano Ernesto Rodríguez y aguantó todo lo que pudo, aunque pues en el tercer asalto Tadjin se acabó imponiendo por KO al luchador cubano, convirtiéndose en el nuevo campeón del peso welter. Resto de la cartelera: derrota del ex UFC Tyson Pedro contra Rafael Xavier por KO en el primer asalto. Está totalmente fuera Tyson Pedro. Sullivan Coley perdió contra Rasul Magomedov por decisión unánime. Eliezer Cubanza se impuso a Chris Mixan por darse en el segundo asalto. Bryce Meredith se impuso a Michael Sear. Nkosi Ndebele, ex campeón, o campeón mejor dicho, de PFL África, se impuso al ex UFC Brandon Davis. Y luego pues las dos primeras peleas: victoria de Noah Hermosillo contra Jacob Pace, y Kobe Bradford se impuso a Chad Yard, dando una de las sorpresas del evento. Luego pues lo más relevante, por supuesto, en este fin de semana fue UFC, con ese Fight Night que realizó en Abu Dhabi y que nos trajo el combate entre el ex campeón Magomed Ankalaev y Bogdan Guskov. Combate del peso semicompleto y una velada, sinceramente, normalita, muy normalita. No quiero ser tampoco especialmente duro, pero un evento con pocas luces, un evento, la verdad, que para mí le faltó ritmo, le faltó peleas muy buenas, aunque tuvo algún combate destacado, como veremos ahora, pero para mí un evento bastante descafeinado, un evento decepcionante, un evento que nos dejó alguna pelea muy aburrida, pero siempre suele ocurrir en este tipo de veladas porque suelen atraer a muchos peleadores daguestanís y muchos de ellos tienen un estilo de control en el suelo y eso la verdad que aburre muchísimo y baja el ritmo o corta el ritmo de una forma muy importante, muy abrupta. Y un evento del que me esperaba un poquito más y me decepcionó, la verdad, me decepcionó. Espero que con el evento, con la cartelera de Serbia, pues la cosa remonte un poco, porque aquí, a pesar de que fue en un horario muy bueno, por la tarde, pues a mí se me hizo un poquito bastante largo y tuvo que venir la velada de Ibai para amenizarlo un poco a partir de las 7. Respecto a la cartelera, pues abrió con un Abdul Hussein contra Cody Gibson, combate que se llevó Hussein por sumisión, por triángulo, en el tercer asalto. Muy buena imagen de Hussein, un peleador que debutaba en la UFC y que se le vio muy sólido, muy solvente, mucho poder de KO en sus puños, aunque aquí acabó consiguiendo esa sumisión. Sí que es cierto que Cody Gibson, un peleador muy veterano, un peleador que está ya pues en el ocaso de su carrera, pero para debutar es un luchador complicado Gibson, y Hussein pues solventó la papeleta de una forma muy buena, de forma notable, con esa finalización. Luego Nurullo Aliyev mantiene su invicto, se pone ya 12-0 con la victoria que consiguió en el evento frente a Mike Davis, un Mike Davis que no pudo lucir nada, no mostró buena defensa de derribo, estuvo prácticamente todo el tiempo en el suelo a merced de Aliyev, y una pelea en la que fue pues un monopolio de Aliyev, del águila tayika, que dominó pues de principio a fin, controló en el suelo, una pelea muy aburrida realmente. Me esperaba mucho más de Mike Davis, me esperaba mejor defensa de derribo, que presionara más arriba, pero no fue así y acabó pues perdiendo de una forma muy clara contra el invicto tayiko. Luego tuvimos victoria de Magomed Tuchalov contra Bretson Ribeiro por decisión unánime. El primer asalto claro para Bretson Ribeiro, segundo y tercero para Tuchalov, una pelea con muy poco ritmo también, una pelea bastante mala, de un nivel muy bajo. Tuchalov muy decepcionante, la verdad, muy decepcionante. Esperaba una finalización y no estuvo ni cerca, por lo tanto pues una pelea también muy aburrida. Luego tuvo que venir Axel Solá con ese darce frente a Gabriel Bonfim para darle un poquito más de ritmo a la velada. Ismael Bonfim, perdón. Bonfim, muy buen estado de forma, dio, si no me equivoco, el peso, se le vio bastante bien físicamente, pero Axel Solá al 100%, un peleador muy complicado, un peleador muy técnico y un peleador que aquí pues en un asalto consiguió esa sumisión contra Bonfim, algo complicadísimo, algo de muchísimo mérito, y una victoria muy importante
para Axel Solá en la UFC. Luego pues llegó la victoria de Sam Patterson contra Santiago Ponzinibbio, un KO esperado, un KO que llegó en el segundo asalto. Ponzinibbio pues no tenía ni volumen, ni poder de KO, ni mentón para poder equipararse a Sam Patterson, y la verdad que fue también una pelea que dominó claramente el peleador británico. No hubo combate, muy superior Patterson, y consiguió pues esa finalización contra Ponzinibbio. Un Ponzinibbio que realmente debería retirarse porque no está para pelear en la UFC. Fue muy meritorio ese regreso que hizo tras esa infección que prácticamente casi le cuesta la vida, pero creo que ahora no está para pelear contra estos peleadores que vienen pisando tan fuerte desde abajo, que tienen pues rapidez, que tienen técnica, que tienen volumen, que tienen poder de KO, son completos. Y creo que Ponzinibbio pues ya no está para pelear en estos niveles en la UFC. Puede protagonizar alguna velada de boxeo con influencers, puede pelear en alguna velada de estas que hacen en Argentina, muy similares a las veladas de Ibai, puede pelear contra peleadores semi-retirados como él, pero no está para luchar y para enfrentarse a rivales de la talla de Sam Patterson, que son peleadores completos y peleadores que están llamados a estar en el ranking durante mucho tiempo. Me gusta Sam Patterson y Ponzinibbio en su momento pues lo estaba haciendo muy bien, tuvo la mala suerte de la infección cuando prácticamente estuvo a nada de pelear por el cinturón, pero es una realidad que ahora pues no tiene ese nivel para competir en la UFC. Luego tuvimos una espectacular victoria de Muhammad Saidov contra Dustin Jacoby, una patada alta que conectó el ruso en el segundo asalto, noqueó a Jacoby. Perfectamente le podría haber valido a Saidov para llevarse el bono por finalización de la noche, pero el bono se lo llevó el que protagonizaría la última pelea de las preliminares, Walter Walker, hermano de Johnny Walker, que conseguía en el primer asalto otra victoria por sumisión, un KLF Slicer, una llave de gemelo, una sumisión sobre Thomas Pedersen que alarga su racha de sumisiones. No hemos visto, creo que esto nunca en la UFC, desde su debut contra Lucas Brzeski, donde perdió por decisión unánime. Todo victorias y todo finalizaciones. Tiene victoria contra Junior Tafa, Don'Tale Mayes, Kennedy Nzechukwu, Luis Sutherland y ahora Thomas Pedersen. Increíble. La mayoría de estas finalizaciones son sumisiones de tobillo, por eso yo dije en el último programa que seguramente ganará por una sumisión de tobillo, una heel hook. No es así, consiguió este Cal Slicer que es absolutamente espectacular. No sé si tiene alguno más en su carrera, pero Walter Walker es un peleador que está aprovechando esa falta, ¿no?, de grappling que a veces vemos en el peso pesado, grappling o jiu-jitsu efectivo, y lo está aplicando de la mejor forma posible en el peso pesado. Thomas Pedersen era un rival muy malo, muy incómodo, y aquí pues supo finalizar en el primer asalto, llevarse otro bono por actuación de la noche, y vamos a ver dónde está el techo de Walter Walker. Vamos a ver dónde está el techo del peleador brasileño, porque es tan superior en el suelo y aplica también el jiu-jitsu a las artes marciales mixtas que creo que todavía tiene un par de victorias más por sumisión en la UFC por delante. Cuando ya llegue a un top 5, pues se le complicará un poquito la cosa. Pero si la UFC quiere, le pone buenos emparejamientos, aquí tiene una posible estrella en la compañía. Una victoria absolutamente increíble de Walter Walker. Y ya en la cartelera principal tuvimos un primer duelo de rusos, de compatriotas, Saigid Izagagmev contra Abubakar Bagaev, una pelea que se llevó Bagaev por decisión unánime y un combate muy igualado, la verdad. Hubo dos asaltos que estuvieron muy decantados, sobre todo el segundo clarísimo para Bagaev y el tercero para Izagagmev, pero el primero, aunque hubo grappling por parte de Bagaev, creo que los golpes estuvieron de parte de Izagagmev. Un combate en el que todo pues se decidió en ese primer round. Me sorprendió la verdad que los tres jueces le dieran la victoria a Bagaev, porque ese primer round es 50-50. Incluso yo me decantaría, porque siempre para mí lo más importante es el daño, y siempre primo el daño sobre el control, o la mayoría de las ocasiones, y yo creo que el primer asalto para mí es para Izagagmev, y ese asalto debería haber decantado la balanza para Izagagmev.
pero lo que me sorprende es que ninguno de los 3 jueces, ni Vito Paulillo, ni Clemens Werner, ni Sechari Wojciechowski, le dieron ese primer asalto a Isaac Asmev. Por lo tanto, debut positivo para Bagaev. Isaac Asmev se pone ya con 2 derrotas consecutivas en la UFC y aún así pues una pelea entretenida, una pelea también bastante igualada. Pero la mejor pelea de la noche llegó justo después con ese combate del peso pesado entre Rizman Kuniev y Tyrell Fortune. Una pelea que acabó en el tercer asalto con un KO increíble de Rizman Kuniev, que lanzó todo sobre Tyrell Fortune. Una pelea en la que Fortune intentó aguantar lo máximo posible, pero ya en ese primer asalto se iba a su esquina con una inflamación y una hinchazón terrible bajo su ojo, creo que era el derecho. Una pelea en la que Fortune lo intentó todo, intentó pues contraatacar, pero Kuniev lanzaba golpes y rodillas desde muchísimos ángulos que acabaron pues decantando la pelea a esta finalización en el tercer asalto. Aún así, muy buen combate. Fortune demuestra que tiene arrestos, que tiene capacidad de aguante, y Kuniev pues también demuestra que a pesar de ese asterisco que tiene por dopaje, que no tiene nada que ver su físico al que tenía en su primera pelea en PFL, es un peso pesado a tener muy en cuenta, con muchísimo volumen, mucha fuerza y muy, muy, muy complicado de enfrentar. Luego tuvimos victoria de Magomed Zainikov, John Pork frente al debutante Damian Repesky. Un combate del que esperaba muchísimo, un combate en el que Repesky también aguantó lo inaguantable, aguantó muchísimo castigo por parte de Zainikov, un combate que se llevó Zainikov de forma clara, 30-27, un debut complicado para ambos, porque Repesky prácticamente no podía tener peor rival. Zainikov es un top 10 de la división, va a llegar al top 10 más pronto que tarde, y Zainikov tenía un rival complicado también para debutar en la UFC. Él consiguió el contrato en el Dana White Contender Series y Repesky es también un muy mal rival para debutar en la compañía, como se verá seguramente en los siguientes combates del polaco. Se pone Zainikov 9-0, se pone Damian Repesky 10-1, suma su primera derrota, y lo más importante es que yo creo que Repesky va a ser un peleador a tener en cuenta en la división. Creo que lo va a hacer muy bien, es joven todavía con capacidad de mejora, y Zainikov yo creo que demuestra que tiene nivel para estar ya en el top 10 del peso ligero. Le quedan todavía un par de victorias por lo menos, pero sí que va a estar ahí y va a dar mucho que hablar en esta división, que es la división en la que actualmente compite Ilia Topuria, a quien por cierto nombró en su discurso post-pelea Zainikov, pupilo de Khabib y compañero de entrenamiento de Islam Makhachev. Luego, en la antepenúltima, o mejor dicho, penúltima pelea de la noche, tuvimos victoria de Ramazan Temirov en el primer asalto por la vía rápida frente a Steve Erceg. Temirov, un auténtico terremoto en el primer asalto, y a poco más de 30 segundos para finalizar el primer round, le conecta una combinación limpia a Erceg, le da con la derecha, le vuelve a dar con la derecha, cae totalmente derrotado el oceánico a la lona, y ahí pues el árbitro tiene que detener la pelea. Se lleva a Temirov un bono por actuación de la noche, súper merecido, y se coloca pues ya ahí a nada de disputar pues seguramente una eliminatoria por el cinturón. Temirov también con ese asterisco de dopaje, pero un auténtico animal en ese primer asalto. Habrá que ver, ¿no? Temirov qué tal lleva el tema de competir en UFC a 5 asaltos. Creo que es un peleador con mucha explosividad, muy peligroso en los primeros 5 minutos, pero creo que se le puede complicar mucho una pelea en el caso de que se alargue. Pero como tiene ese poder de KO, creo que hay pocos peleadores en el peso mosca con esta capacidad de pegada de Temirov, creo que aún así pues puede convertirse en campeón perfectamente, noqueando a su rival en el primer asalto, porque es un auténtico animal Temirov en los primeros 5-7 minutos de pelea. Y ya por último, en la pelea principal, Magomed Ankalaev, ex campeón del peso semicompleto, finalizó a Bogdan Guskov en una pelea muy aburrida, en una pelea en la que no hubo prácticamente nada, mucho dominio por parte de Ankalaev. Bogdan Guskov no lanzó prácticamente ningún golpe, muy poquito volumen, y en el último asalto pues Ankalaev por ground and pound consiguió esa finalización, una finalización que casi consigue por mataleón en el cuarto, pero una pelea muy aburrida, una pelea que por suerte, pues, bueno, por desgracia se acabó muy tarde, y un cierre de evento, la verdad que también muy, muy malo.
mucho mejor esa victoria de Temirov, ese combate entre Kuniev y Tyrell Fortune, porque este combate la verdad que es muy decepcionante. Guskov no lanzó prácticamente ningún golpe, no puso en aprietos a Ankalaev, victoria muy cómoda para el ruso, que se vuelve a colocar ahí pues a nada de disputar el cinturón, un cinturón que actualmente posee Carlos Ulver. Yo creo que si se enfrenta a Carlos Ulver, Ankalaev debería ser superior, solo por esa ventaja que tiene en el suelo, aunque ha demostrado ser vulnerable. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué ocurre en los siguientes combates, pero sí que es cierto que Ankalaev pues vuelve a demostrar que es un peleador bastante aburrido. Es un peleador por el que la UFC no siente mucho apego, no siente mucho cariño. Y vamos a ver qué ocurre en el futuro de la división, porque no me gustaría volver a ver a Ankalaev como campeón de este peso semicompleto, sobre todo teniendo en cuenta que Alex Pereira pues ya ha subido, entiendo que de forma definitiva, al peso completo, al peso pesado. Y analizados ya pues los últimos eventos de artes marciales mixtas, antes de analizar pues o realizar la previa de los próximos eventos, de los eventos de este primer fin de semana de agosto, que creo que ya efectivamente ya será pues en este mes de agosto, ha volado el mes de julio. Voy a repasar un poquito la actualidad de las MMA y también de los deportes de combate. Lo primero, pues que se ha anunciado ya el main event del evento de UFC de París, que se realizará el 5 de septiembre, y es que vamos a tener, o la UFC ha fichado a uno de los mejores peleadores franceses del momento, un peleador del que he hablado mucho en este podcast. Siempre he comentado que es, o que ha sido, de los mejores libra por libra franceses. Un peleador que ha estado peleando en Europa, que dio el salto a una promotora norteamericana en ese primer evento MVP de artes marciales mixtas que organizó Jake Paul. Y es nada más y nada menos que Saladin Parnasse, el francés, firma por la UFC, totalmente merecido. Parnasse tiene nivel para prácticamente pelear por el cinturón. Y se va a enfrentar en este debut en la UFC, un debut que por cierto llega encabezando, como decía, un Fight Night, que eso lo han hecho muy pocos en la UFC, y llega enfrentándose a Dan Hooker, una pelea muy buena, una pelea top, una pelea que va a cerrar este UFC Fight Night de París, un evento al que me encantaría haber ido, pero no ha sido posible, me he incorporado tarde al tema de la venta de entradas. Y un evento que prácticamente, pues lo voy a repasar, pero creo que ya tiene toda la cartelera decidida. Vamos a ver cómo está el evento, pero como decía, Saladin Parnasse contra Dan Hooker en 155 libras, una pelea que debería dominar Saladin Parnasse, en la que va a partir como claro favorito. Hay prácticamente 8 años de diferencia entre ambos y Parnasse va a barrer a Dan Hooker. Y luego, como decía, hay ya pues 11 peleas confirmadas. Desde preliminares, pues vamos a tener a Morgan Charrier contra Felipe Lima, auténtico peleón. Nathaniel Booth contra Myron Santos. El español Fabián Sintes, que se va a enfrentar a Michel Aljarú. Luego tendremos a Nora Cornol frente a Claudia Sigula. Luis Felipe Díaz contra Mathieu Duclos. Trevor Peek contra Curtis Campbell, que es un auténtico peleón. Y luego la cartelera principal, Omar Sy contra Modestas Bukauskas. Mario Pinto contra Ryan Spann, Losen Keita contra Muhammad Naimov y Michael Venom Page contra Nursulton Ruziboev. Muy, muy buena velada, la verdad. Muy buena velada. Ese Morgan Charrier contra Felipe Lima en preliminares es un combatazo. Curtis Campbell contra Trevor Peek es increíble. Por supuesto, Fabián Sintes contra el Yarú es una pelea que nos interesa muchísimo a los españoles. Y luego, pues en la cartelera principal, Parnasse contra Hooker es peleón, Michael Venom Page contra Ruziboev es peleón, Losen Keita contra Naimov es un auténtico peleón, y Mario Pinto pues también, el mejor peleador que hay, si no me equivoco, portugués actualmente junto con Manel Capé, pues también muchas ganas de verlo en el peso pesado contra Ryan Spann. Muy buena velada esta, me parece un cierre de evento arriesgado por parte de la UFC. Han fichado a un peleador y lo han puesto en un main event, aunque sí que es cierto que no es cualquier peleador, es un peleador
muy conocido obviamente en Francia, con muchísimas peleas a sus espaldas, con solo 2 derrotas, es una auténtica referencia a las artes marciales mixtas galas, y creo que aquí pues va a demostrar, ¿no?, por qué ha sido firmado, por qué lo han puesto en este main event. Creo que va a barrer a Dan Hooker y espero que Saladin Parnasse debute de la mejor forma posible en este peso ligero de la UFC, porque creo que tiene nivel para competir contra los top 5, top 10 de la división. Luego, después de haber comentado esto, pues comentaron, ¿no?, también un poquito, daros mis impresiones de la velada Ibai, esa velada de boxeo que realizó el streamer español en Sevilla en el día de ayer, 25 de julio. Una velada que también se me quedó cortita. Esperaba bastante más de ella y se me hizo muy larga. Hubo peleas ahí que no daban el nivel, ritmo lento y más allá de algún combate muy bueno, donde se vio muy buen nivel, decepcionó. Acabó bien porque esa última pelea entre Joshua y Gref creo que fue bastante buena. Los dos la verdad que mostraron muy buen nivel. Y sobre todo yo vi alguna que otra pelea muy desequilibrada, alguna que otra pelea de un nivel muy bajo, varias de ellas femeninas. Y luego sí que es cierto que voy a repasar la velada para que no se me quede nada fuera, pero hubo varias peleas y sobre todo varios peleadores que me dejaron muy buenas sensaciones. Vamos a repasar aquí un poquito los resultados, porque fueron bastantes combates y no me acuerdo de todo. Por cierto, se me acaba de abrir el volumen aquí al máximo y casi me da un infarto. Y bueno, Fabiana Sevillano contra La Parse, la primera pelea de la tarde, nivel muy bajo, perdió la española. Clers contra Natalia MX, nivel muy bajo, perdió la española. Edu Aguirre contra Gastón Edul, un combate en el que hubo muchísimo abrazo, muchísimo clinch, ganó el español de forma merecida. Marta Díaz contra Tatiana Caer, pelea también de un nivel muy bajo, ganó la española. Luego tuvimos el primer gran combate de la noche, que fue el de Jero Arias contra Virus, un combate, creo que fue el único, en el que fueron sin casco. Un combate de muy buen nivel. Virus ya tenía experiencia de varias veladas y compitiendo a un nivel alto. Y Jero Arias era su debut en la velada. Jero Arias barrió a Virus, demostró que tiene nivel muy alto de boxeo, incluso para pelear ya contra rivales buenos a nivel amateur. Lo de Jero Arias para mí fue la gran sorpresa de la noche. Luego Alondrisa contra Angie Velasco, posiblemente la peor pelea de la noche. Llegó el combate entre el argentino Litquila y Quitkeo, que también me sorprendió, sobre todo por el nivel de Litquila, que se movía súper bien, pero para mí posiblemente el peleador que mejor se movió de toda la velada, porque Jero Arias destacó sobre todo por su pegada, pero Litquila, unos amagos, unas contras, unos esquives, se movía súper bien, me sorprendió muchísimo y ganó de forma merecida a Quitkeo. Luego Sammy Rives contra Rorro, que tuvieron una polémica con el tema del casco, que pude ver, la verdad que para mí una tontería, teniendo en cuenta el nivel de ambas. Una pelea entretenida, no estuvo mal. Luego la de Plex contra Fernand Flo, pues Plex boxeando bien y Fernand Flo pues hizo lo que pudo. Totalmente desequilibrado el combate, la verdad que fue muy malo esta pelea. Y luego el último de Joshua contra De Gref, las dos grandes estrellas del evento. Muy buena pelea, para mí ganó De Gref de forma merecida. Creo que se llevó los dos últimos asaltos, pero un muy buen cierre de evento, porque Joshua la verdad que dejó muy buenas sensaciones y boxeó también bastante bien. Una velada que en definitiva se me queda corta. Muchísimas peleas aquí que no me decían absolutamente nada. Mucha influencer con muy bajo nivel de boxeo, con muy poca pegada, pegando con la palma de la mano, o la palma del guante, la parte interior del guante. No lo sé, la verdad que un evento que creo que duró 8 horas, para mí demasiadas peleas, me sobraban muchísimas, y aún así pues me quedo con ese Joshua contra De Gref, me quedo con esa versión espectacular de Litquila, el Jero Arias contra Virus, y poco más, la verdad, poco más. Una decepción, ritmo bajo, algún concierto también, por supuesto, Juanes, Yandel, que le dieron un toque, ¿no?, interesante a la velada, pero la verdad que no me atrae absolutamente nada, ni para ir a verlo de forma presencial. Mira que es un recinto que tengo a 15 minutos de mi casa, pero que va, creo que no merece la pena, demasiadas horas, no lo sé. Está muy bien para verse en casa, si fuera en otra época quizás me lo planteaba,
pero julio y agosto, un evento de este tipo, me parece una barbaridad. Y mira que tuvieron suerte porque ayer no fue un día de especial calor en Sevilla, creo que 33, 34 grados de máxima, pero lo normal es que se hubieran encontrado 38, 39 grados, y eso es una auténtica barbaridad, los asientos hirviendo, el sol dándote en la cara, abren los accesos a las 5 o 6 de la tarde. No me llama absolutamente nada el verlo de forma presencial. Está bien porque, como siempre digo, pues es un evento que acerca el deporte a los aficionados, que hace que la gente se interese por el boxeo, mete a muchísima gente en los gimnasios y creo que está bien, creo que está bastante bien. A mí me gusta que vaya a este tipo de cosas, que también pues trae mucha gente a la ciudad de Sevilla y deja también pues dinero en la ciudad que es necesario, pero yo creo que esta velada, en comparación con las últimas, regular. Creo que ha ido un poquito peor y creo que tienen que hacer ajustes de cara a los siguientes años. Esto no son artes marciales mixtas, incluso hay alguno que dice que no es boxeo. Para mí sí es boxeo. Sí que puedo debatir que en el evento, por ejemplo, de Jordi Wild, pues ahí sí que hay algunas peleas que no son artes marciales mixtas, pero creo que lo que hace Ibai o las peleas que hace Ibai sí son boxeo. Más o menos nivel, pero sí es boxeo lo que vemos en la velada de Ibai. Y creo que es positivo para el deporte. Aún así, como evento, para mí se me quedó pues un poquito corto. Pero aún así, pues mira, nos amenizó la tarde-noche del día de ayer. Y como decía, pues se juntó, ¿no?, ese comienzo de velada con el final de la UFC. Y ahora sí, pues analizada un poquito, comentaba un poquito la actualidad de los deportes de combate, pues toca ya repasar lo que se viene en este primer fin de semana de agosto. Queda mucho, quedan 5 días, pero siempre que pueda pues subir el programa, como ya sabéis, domingo, lunes, lo voy a hacer. Y como es muy pronto, pues es muy posible que alguna de estas peleas que vamos a analizar a continuación se caigan. Porque ya sabéis, ¿no?, que fallos de peso, lesiones, enfermedades siempre suelen hacer que se caigan algunos combates. Por lo tanto, es posible no solo que se caiga algún combate, sino que entre alguien en corto aviso. Respecto a los eventos de este primer fin de semana de agosto, voy a analizar sobre todo 3. LFA, que se desplaza a Brasil, PFL, que se desplaza a Nueva York, y la UFC se desplaza a Belgrado, la capital de Serbia. Un evento de LFA que será pues el primero del fin de semana, porque se disputará el viernes, que como decía se desplaza a Brasil, se va a la capital, a Brasilia, y que nos va a traer por lo tanto una cartelera repleta de peleadores brasileños, con algún que otro protagonista sudamericano, como puede ser el uruguayo Paulo Portillo, que va a protagonizar el main event. Se va a enfrentar a Herbert Sousa, una pelea muy complicada para Portillo. Sousa apunta al Dana White Contender Series o al cinturón del LFA del peso gallo. Y sobre todo una velada, pues como decía, repleta de peleadores brasileños. Estoy repasando por aquí pues nombres. Aquí hay uno que creo que es de Curazao. Creo que es la bandera de Curazao. Estoy revisando las peleas de Surinam, perdón. Estaba revisando las banderas. Este es de Surinam, como el peleador de UFC Jairzinho Rozenstruik. Pero repasando por aquí, pues la verdad es que tampoco conozco a muchos peleadores de esta cartelera. Estoy viéndolo y no me suenan muchos. Marcio Cabral me suena. Rómulo Oliveira creo que lo he visto también en LFA antes. Aristides Vinicius también lo he visto en algún que otro evento de LFA. Pero son peleadores desconocidos, más allá de Herbert Sousa, que va a protagonizar esta pelea principal contra el uruguayo Paulo Portillo. No voy a analizar las peleas porque no conozco a los luchadores, son muy desconocidos. Por lo tanto, voy ya a repasar ese evento de PFL en New York, que nos va a traer el regreso de Usman Nurmagomedov y Archie Colgan en esa disputa que vamos a tener por el cinturón del peso ligero de PFL. Voy a repasar de principio a fin los combates de PFL. El primer combate nos va a traer a una ex peleadora UFC, Montana de la Rosa, que se va a enfrentar a la invicta rusa Tatiana Posteternikova. Un combate que va a abrir esta cartelera. Una pelea que va a servir en este caso, para que debute de la Rosa Montana en PFL. Una peleadora que, por ejemplo, en UFC pues se impuso a Andrea Lee, una peleadora con background de wrestling, con background de jiu-jitsu, con muchísimas sumisiones.
Y aquí pues se enfrentará a Posnarkova, una peleadora invicta con 4 finalizaciones en el primer asalto, una peleadora que ha estado sobre todo combatiendo en promotoras regionales rusas, debutó en PFL con una victoria sobre Elora Dana. Y aquí pues vamos a tener un choque entre una veterana de las artes marciales mixtas, como es Montana de la Rosa, y una Posnarkova con mucha pegada, sobre todo en los primeros minutos de pelea. Luego tenemos un enfrentamiento entre Jamel Jones y Khabib Nabiev. Nabiev, un peleador invicto, 12-0, y Jamel Jones, un peleador con casi 20 peleas profesionales. Jones tiene más experiencia, pero tiene muchas derrotas, y aquí pues Nabiev debería imponerse en este debut en la UFC. Luego tendremos a Mustafa Diakate enfrentándose a Zakaria Nishimwe, una pelea de africanos, 2 peleadores invictos, pero con muy poca experiencia profesional, y la verdad que un combate del que no puedo decir absolutamente nada porque no conozco a ninguno de los 2 luchadores. Luego sí que tendremos a peleadores conocidos. Son Gochi, peleador que ya pasó por el Dana White Contender Series, un peleador buenísimo, un peleador que está 11-1, y Son Gochi, un peleador súper completo, un peleador que tiene pues nivel para pelear en la UFC, un peleador que solo tiene una derrota que sufrió hace muchísimos años, y como comentaba, un peleador que pasó por el Dana White Contender Series de 2024, se impuso a Anthony Drillich, pero fue por decisión y no le sirvió para fichar por la UFC. Se adelantó PFL este año, en abril, y le dio la oportunidad de enfrentarse a Liam Gittins, ex campeón de Cage Warriors, un combate en el que se impuso Son Gochi por decisión unánime. Ahora se enfrenta a Alan Begoso, peleador brasileño, peleador de 30 años, peleador que sobre todo ha desarrollado su carrera en LFA, pero que también pasó por el Dana White Contender Series. En el Dana White Contender Series perdió contra Farid Basharat, que es el hermano bueno de los Basharat, y ahora pues se enfrentan estos 2 luchadores. Son Gochi debería partir como claro favorito, y yo creo pues que se va a imponer en este combate de muy buen nivel. Luego tendremos a David Martínez enfrentándose a Omar El Dafraoui, peleador egipcio, peleador pues curtido en PFL. Martínez pues un peleador que llega con una experiencia más amplia, y una pelea pues bastante igualada esta del peso welter. Luego tendremos un auténtico peleón, posiblemente pues sea la pelea que en cuanto a nivel medio pueda rivalizar con ese main event, y va a ser el combate entre el cubano Lázaro Dairon y el estadounidense Raufeon Stotts, ex campeón de Bellator. Lázaro Dairon, peleador invicto, un peleador que llevó a Dani Sabatella al empate en su debut en PFL. Un peleador, Lázaro Dairon, súper completo, buena pegada, buen grappling, buen wrestling, buen cardio, buen boxeo. Un peleador que a mí me encanta, un peleador del que ya hablé maravillas antes de que debutara contra Dani Sabatella. Y aquí se va a enfrentar a Raufeon Stotts, un peleador pues que fue campeón del interino, como decía, del peso gallo de Bellator, campeón nacional de wrestling, y aquí pues se va a enfrentar a un rival muy duro, un Lázaro Dairon que también tiene un wrestling de primerísimo nivel. Creo que a nivel técnico no es equiparable al de Stotts, pero aplicado a las artes marciales mixtas, creo que Lázaro Dairon le puede complicar muchísimo a Stotts las cosas. Creo que al ser una pelea de 3 asaltos, pues todo se va a definir por pequeños detalles. Creo que va a ser una pelea en la que Lázaro Dairon pues lo va a pasar en el primer asalto bastante mal, pero luego va a ser capaz de imponer su ritmo. Yo creo que es una pelea 50-50, quizás ligero favorito Stotts, pero yo me decanto por Lázaro Dairon. Todavía no tengo cuotas de referencia, pero yo aquí a ciegas me decanto por el invicto cubano. Luego, hablando de cubanos, Ángel Álvarez se va a enfrentar al ruso Amru Magomedov. Magomedov, peleador dagestaní, creo que se ha entrenado junto a Khabib Nurmagomedov, junto a Usman, junto a Islam Makhachev. Un Amru Magomedov invicto, un Amru Magomedov del que Khabib ha llegado a decir que era un futuro campeón.
Tiene 10 victorias profesionales, 5 de ellas por sometimiento, 3 de ellas por KO, un peleador con capacidad de KO, y Álvarez, Ángel, pues un peleador con un récord más amplio, con 11 victorias, 2 derrotas, un peleador bastante bueno, pero aquí lo va a tener muy complicado contra Anru Magomedov, un peleador al que he podido ver un poquito pues antes de este programa, y la verdad que tiene pinta de ser un hueso muy duro y un futuro rival de los dos luchadores que competirán en este evento por hacerse con el cinturón del peso ligero. Luego tendremos a Doblet Yaksimuradov y a Simeon Powell enfrentándose en esta pelea del peso semicompleto. Yaksimuradov, un peleador con una base muy sólida de karate, un peleador que fue campeón en ACA, que fue campeón del torneo de semipesados de PFL en 2024. Se impuso a Impaka Sanganay en menos de un minuto. Entrena en el American Top Team y es un peleador muy completo, con buen boxeo, con buen karate, con buen wrestling y muy, muy peligroso. Simeon Powell, por su parte, un peleador que llega totalmente enrachado, un peleador muy grande, un peleador que tiene pegada, un peleador muy rápido, un peleador todavía joven, 27 años. Llega tras vencer a Emiliano Sordi. Su última derrota fue contra Antonio Carlos Jr. por decisión unánime en verano del 2025. Y tiene victorias contra Carl Brexon, tiene victorias contra Rafael Xavier, contra el español Daniel Ladero, y un peleador pues que quizás no se ha enfrentado a rivales del nivel de la competencia de Doblet Yaksimuradov, pero que tiene capacidad para poder frenar un poco la pegada de Yaksimuradov y contrarrestarla con esa velocidad y ese tamaño, ese atleticismo que tiene el luchador inglés. Buena pelea esta. También buena pelea el combate coprincipal, que nos va a traer regreso de la impresionante Dakota Ditcheva, enfrentándose a Denise Kielholtz. Dakota Ditcheva, pues una de las mejores peleadoras libra por libra de todo el mundo. Una peleadora, una striker pura, una peleadora con un Muay Thai de primerísimo nivel, una agresividad brutal, un instinto de KO increíble. Tiene pues 12 victorias por finalización de las 15 que tiene en su récord. 9 de ellas antes del primer asalto, antes del segundo asalto. Una peleadora que no huye nunca del riesgo, que lanza golpes desde el primer segundo y que incluso pues ganó a Sumiko Inaba con una mano rota. Llega pues tras más de un año fuera por lesión, en este caso pues en la mano, creo que incluso las dos manos. Y aquí pues se va a enfrentar a Denise Kielholtz, la neerlandesa, una peleadora que también tiene pues una base sólida de kickboxing, tiene una carrera de striking muy amplia, tiene pues también un nivel muy alto de judo, es una peleadora con 5 derrotas ya, es una peleadora incómoda, pero aquí pues la diferencia de nivel en el striking es brutal. Y aquí pues vamos a tener de nuevo a Dakota Ditcheva, salvo sorpresa mayúscula, finalizando a Denise Kielholtz, primer asalto o segundo asalto. Kielholtz, una peleadora con mucho corazón, pero la pegada de Ditcheva, las rodillas de Ditcheva, el alcance de Dakota Ditcheva creo que es demasiado para la peleadora de Países Bajos. Ditcheva es una luchadora que debería estar en UFC. Es una peleadora que en UFC sería una estrella mundial, como en su momento lo pudo ser Ronda Rousey. Creo que va a acabar en la UFC, porque es una peleadora joven, es una peleadora que solo tiene 28 años. Y creo que cuando llega a la UFC, pues salvo que se encuentre alguna peleadora que le derribe, que le domine en el suelo, creo que va a ser un auténtico fenómeno en la compañía. Otro que va a llegar a la UFC tarde o temprano y que se va a convertir también en otro fenómeno va a ser Usman Nurmagomedov, primo de Khabib, hermano de Umar Nurmagomedov, campeón del peso ligero de PFL y rival de Archie Colgan en este main event de PFL New York. Una pelea también brutal, una pelea que estaba destinada a darse desde hace muchísimo, un auténtico peleón. Como decía, Usman Nurmagomedov, uno de los mejores pesos ligeros de todo el mundo, un peleador que solo ha sufrido contra Paul Hughes, incluso alguna de esas peleas pues para mí la mereció perder, y un luchador que, como decía, pues es familia, primo de Khabib Nurmagomedov, hermano de Umar
Nurmagomedov, un peleador que entrena con los mejores, con muchos de los mejores luchadores del mundo en este gimnasio de Khabib, un peleador con una base de lucha increíble, un peleador con muy buen striking, presión constante, muy inteligente, tiene una capacidad para cerrar y anotarse rounds increíble, y en este caso, como decía, un striking que ha ido mejorando pelea a pelea y que la ha convertido en uno de los pesos ligeros más completos de todo el mundo. Llegó a PFL tras la absorción de Bellator, defendió cinturón contra Paul Hughes. En febrero se impuso a Alfie Davis, también por sumisión. Y aquí pues esta va a ser, si no me equivoco, su segunda defensa como campeón de PFL. Por parte de Archie Colgan, un peleador estadounidense, un ex campeón de wrestling, de lucha libre, y un peleador pues con una base muy sólida de wrestling, que se pasó a las artes marciales mixtas, que creo que tiene mejor nivel de wrestling que Usman. Creo que en el striking tiene un boxeo peligroso, pero no tiene esas patadas de Nurmagomedov, y un peleador que no se ha enfrentado a los rivales que se ha enfrentado Usman. Sí que es cierto que tiene victorias muy importantes en PFL y en Bellator. Está invicto. Su última victoria fue contra J.J. Wilson, que es un rival muy complicado. También venció a Mansur Barnawi, Manuel Sousa, que actualmente está en UFC. Se impuso a Thibaut Goichi. Tiene victorias contra Manuel Sánchez, Justin Montalvo, y el resto pues de victorias en Bellator de bajo nivel, porque ya sabéis que Bellator solía, con los peleadores que prometían mucho, 4 o 5 primeros combates de una competencia muy muy baja. Lo cierto es que Archie Colgan es un peleador muy completo, es un peleador que también podría ser perfectamente top 10, top 15 de la UFC del peso ligero. Creo que se ha ganado la oportunidad, y aquí pues la gran incógnita es que vamos a tener a dos wrestlers de primerísimo nivel. Eso es algo que puede hacer que se neutralicen y que al final pues se convierta en una pelea de puro striking. No creo que ambos utilicen mucho la lucha. Creo que ambos van a empezar a intercambiar arriba. Y creo que ahí es mejor Usman Nurmagomedov. Creo que es mejor, tiene más recursos, tiene esa experiencia, es el campeón. Y yo creo que quizás no veamos mucho wrestling al principio del combate, pero si Archie se ve superado por esas patadas, por ese abanico que tiene de golpes Nurmagomedov, creo que ahí sí que puede intentar imponer un poquito su lucha. En cuanto a wrestling aplicado a las artes marciales mixtas, no sé yo quién de los dos es mejor. La verdad, no lo tengo nada claro. Creo que ahora mismo es un peleador superior Usman Nurmagomedov. Creo que se va a imponer en esta pelea, pero es un combate que me apetece mucho ver. Va a ser en la madrugada del sábado al domingo. No sé si lo podré ver en directo. Bueno, perdón, va a ser del viernes al sábado. Exacto, va a ser del viernes al sábado. Intentaré verlo, la verdad, intentaré verlo, a ver si me puedo levantar un poquito más tarde y ver esa cartelera principal, o al menos el combate de Lázaro Dairon, pero es una velada muy interesante esta de PFL en Nueva York, que creo que va de menos a más, y me interesa pues ese combate de Lázaro Dairon, y por supuesto esta pelea principal entre Archie Colgan y Usman Nurmagomedov. Pero el gran evento de la semana va a ser ese UFC Fight Night en Serbia, en Belgrado, de nuevo en un horario buenísimo para nosotros, pues los europeos. Creo que empezarán las preliminares a las 4 de la tarde, y un Fight Night que nos traerá como pelea principal un enfrentamiento entre Uros Medic y Daniel Rodríguez. Una velada que, como es habitual, voy a empezar a analizar desde el primer combate hasta este último entre Medic y D-Rod. La primera pelea de la noche, Marina Spasic se va a enfrentar a Stephanie Luciano. Parte como clara favorita Luciano. Es el debut de Marina Spasic, la peleadora local. Luciano, peleadora brasileña, Muay Thai. Una peleadora también con buenos recursos en el suelo. Incluso la última pelea la acabó por finalización, por sumisión. Y aquí pues se va a enfrentar a Spasic, que es una incógnita. Debuta en la compañía. No sé yo si tiene nivel suficiente para aguantar mucho tiempo en la UFC, por lo que he podido ver. Creo que Luciano es más completa actualmente, y creo pues que aquí debería imponerse a la luchadora local. Luego, Jovan Leka
va a debutar también en la UFC, otro peleador serbio, se va a enfrentar aquí a Alexander Popech, el peleador alemán. Popech reemplaza de última hora a Max Jiménez, esta va a ser una pelea del peso pesado, va a ser también el debut de Alexander Popech, y una pelea en la que parte como claro favorito Jovan Leka, una pelea en la que ambos pues seguramente intercambien arriba, una pelea de dos pesos pesados grandes, y aquí pues vamos a ver quién de los dos conecta antes y quién de los dos pues consigue finalizar antes a su rival. Seguramente será un combate que no pase del tercer asalto. Luego tendremos otra pelea femenina, otro debut serbio por parte de Nina Milosevic, que se va a enfrentar a Hailey Cowan. Parte como favorita la local. Milosevic, apodada Queen Bees, llega pues con solo una derrota. Hailey Cowan, peleadora veterana, una peleadora pues con más experiencia, una peleadora con un buen nivel de wrestling, una peleadora que seguramente pues si no gana aquí sea cortada por la UFC, incluso ganando de forma poco solvente, pues la UFC le corte. Tiene 3 derrotas en la compañía. Alice Pereira, Nora Cornol y Jamie Lynn Horth son rivales de un nivel medio, son rivales de un nivel más alto de las rivales que ha tenido la peleadora serbia, su rival la local Nina Milosevic, y una pelea de un nivel muy bajo, una pelea en la que yo me decanto por la local porque Hailey Cowan no me termina de convencer, pero una pelea pues de, como decía, femenina de muy bajo nivel. Luego, Mateusz Rebecki, el polaco, se va a enfrentar al canadiense Kyle Prepolek. Rebecki, un peleador que a mí me encanta, un peleador con muchísimo corazón, un peleador zurdo de un volumen altísimo de golpes, con un muy buen jiu-jitsu, un wrestling bastante sólido, un peleador pequeño para la división, pero con muchísimo corazón, y un peleador pues que, si no me equivoco, está entrenando ahora en el American Top Team. Por parte de Kyle Prepolek, peleador canadiense, un peleador que va a intentar mantener el combate arriba, pero yo creo que el combate va a acabar yendo al suelo, y ahí es donde Rebecki es peligroso y donde Rebecki pues puede conseguir una sumisión. Me decanto por Mateusz, creo que es mejor peleador que Prepolek, y un combate pues que creo que va a ser el mejor de los 4 primeros. Luego tendremos a Bogdan Grad, el austriaco, enfrentándose a Denis Buzukia. Parte como favorito Bogdan Grad. Dos peleadores pues bastante entretenidos. Bogdan Grad, un peleador que siempre busca dar absolutamente todo. Denis Buzukia, un peleador también pues completo, un peleador que quizás se esté jugando aquí su contrato en la compañía, porque viene de perder contra Marcio Barbosa, que es un rival que seguramente acabe ocupando alguna posición top 15, top 10 de la división más pronto que tarde. Perdió también contra Francis Marshall, y solo lleva una victoria en la UFC por 4 derrotas. Esa victoria fue contra Conor Matthews, que fue en el tercer asalto, y Conor Matthews, la verdad, que lleva bastante tiempo sin tener una pelea de nivel alto. Una victoria que ha envejecido bastante mal para Denis Buzukia. Por parte de Bogdan Grad, como decía, un peleador con muchísimo corazón, un peleador que debutó con victoria contra Lucas Alexander y luego perdió contra Muhammad Naimov, y en su último combate contra Luke Riley. Por lo tanto, seguramente, no tanto Bogdan Grad, pero Denis Buzukia, si no gana en el combate, pues seguramente sea cortado por la UFC. Una pelea que puede ser muy entretenida, con muchísimo intercambio, pero una pelea también de muy bajo nivel en el peso pluma. Y seguimos con otra pelea del peso pluma, y es que Mark Vologdin se va a enfrentar al local Borislav Nikolic en un combate interesante, en un combate también de debutante, en el caso del serbio Nikolic, que es un peleador que ha pasado por Brave, que tiene pues 8 peleas en Brave, que tiene un récord de 16 victorias, 2 derrotas, y aquí se va a enfrentar a un Mark Vologdin, que es un peleador muy entretenido, un peleador que consiguió el contrato tras el Dana White Contender Series de 2025, y que incluso ha estado ligado a Cher Sosa. Creo que Cher Sosa llegó a comentar que se le ofreció esta pelea, pero la rechazó porque Vologdin no tenía nivel para él, según comentó, creo que he leído. La cosa es que Cher Sosa no tiene combate anunciado, aquí está peleando Mark Vologdin, y creo que Vologdin habría sido un rival bastante asequible para Cher. Por lo tanto, lo que he dicho al principio del programa, deseando saber cuál va a ser el próximo rival de Cher,
Y aquí pues esta parece que va a ser una muy buena pelea, un hueso duro para Volodin este Nikolic, con esa experiencia en Brave, y tiene pinta de que va a ser una muy buena pelea. Luego tendremos a Michel Oliveira enfrentándose a Oban Elliott, un auténtico combatazo del peso welter. Michel Oliveira, un peleador al que he podido ver bastante en el FA, un peleador con un striking demoledor, un peleador del que sabemos todavía poco en el suelo, porque tiene una capacidad muy buena de defender derribos, es un peleador fortísimo, es un peleador que sobre todo pues suele basar su defensa de derribos en su físico. Y Oliveira es uno de los mayores prospectos que tiene actualmente la UFC en el peso welter. Un peleador, como decía, con un striking poderosísimo. Creo que militar de profesión en Brasil. Y aquí pues se va a enfrentar al Cage Warriors Oban Elliott, que venía de Cage Warriors con una racha increíble de victorias, pero pues sufrió una derrota muy sorpresiva en la UFC contra So Hyun Ko, una derrota en la que partía como claro favorito Oban Elliott, y en su último combate pues sufrió una derrota por sumisión, por mataleón, contra Jonathan Mikhalif. Necesita ganar Oban Elliott, aún así no creo que perdiendo la UFC corte al galés, pero lo va a tener muy complicado Oban contra Michel Oliveira, porque Oliveira es un peleador con una pegada increíble que va a castigar cada intento de derribo de Oban. Oban va a necesitar derribar. Vamos a ver cómo está la defensa de derribos de Michel Oliveira, pero tengo muchas ganas de este combate. Creo que va a ser uno de los mejores combates de la noche y me decanto yo por la pegada, por el striking, por el boxeo del invicto brasileño. Luego tendremos a Ludovic Klein cerrando las preliminares en su combate contra Tofik Musayev, un peleador veteranísimo azerí, y una pelea en la que las cuotas pues son muy parejas. Ludovic Klein, peleador eslovaco de un muy buen striking, un peleador muy inteligente, buen manejo de la distancia, bastante experiencia, un peleador que tiene pues muy buenas victorias en la UFC. Y Musayev, pues un peleador que fue campeón de Rising, un peleador ya veterano, 36 años, que firmó por la UFC el año pasado, debutó con derrota frente a Miktibek Orolbay, un peleador que pasó por Bellator. Realmente las derrotas de Musayev han sido contra rivales importantes, Orolbay, Alexander Shavili, Roberto Satoshi de Sousa en Rising, al comienzo de su carrera. Pero sí que es cierto que tiene muchísimas victorias, tiene victorias contra rivales de un nivel bajo, pero luego en Rising sí que es cierto que tiene, por ejemplo, triunfos contra Patricky Pitbull, contra Johnny Case. En Bellator se impuso a Sidney Outlaw, que es un peleador bastante complicado, y en su última pelea pues se impuso a Ignacio La Jaula Bamondes por decisión unánime en una pelea muy buena. Su rival, Ludovic Klein, como decía, un peleador de un striking sólido, un peleador de 31 años, un peleador que llega de ganar a Mateusz Rebecki por decisión mayoritaria. Creo que uno de los jueces dio empate. Su última derrota fue contra Mateusz Gamrot por decisión unánime en mayo del año pasado. Y un luchador pues que está en la UFC 8-3 con un empate que fue contra Jai Herbert. Y un combate muy interesante entre dos strikers, dos peleadores que deberían tocar poco suelo, la verdad. Una pelea muy entretenida, una pelea que va a ser un cierre muy interesante para estas preliminares, y una pelea pues muy cerrada, en la que es difícil pues decantarse por un ganador. Quizá yo me decanto por Ludovic Klein, que tuvo una lesión pues reciente muy importante en la pierna. Vamos a ver qué tal vuelve, pero también Tofik Musayev es un peleador veterano, ya no tiene esa velocidad de antaño. Vamos a ver pues cómo encajan los estilos de ambos, cómo se neutralizan en distintos aspectos, y creo que va a ser una pelea muy buena. La primera pelea de la cartelera principal va a ser el enfrentamiento entre Milos Janicic y Noah Gugnon, el francés. Una pelea en la que el local parte como claro favorito. Milos Janicic creo que tiene pasaporte serbio y también montenegrino, y una pelea pues en la que Janicic cuenta con esa experiencia de récord, 19 victorias, 3 derrotas. Gugnon, un peleador francés con menos peleas. Son dos luchadores que no conozco, la verdad. Noah Gugnon ha pasado
por Ares. Tiene una pelea también en Bellator. Perdió contra Mark Ewen, que fue este luchador al que Gino Van Steenis noqueó en PFL Madrid. Y Milos Janicic, el peleador montenegrino, pues ha pasado por KSW y por Octagon. Su última pelea fue en FNC, que creo que fue la promotora en la que Echer Sosa se convirtió en campeón ganando a Grunwald. No lo tengo claro, vamos a mirarlo, si me deja Tapology. Pero en definitiva, dos peleadores desconocidos, al menos para mí, y que me extraña, ¿no?, ver esta pelea en la cartelera principal, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos ese Michel Oliveira contra Van Elliot en preliminares, o ese Mateusz Rebecki contra Kyle Prepoles también en preliminares. Aquí parte con favorito el montenegrino, y vamos a ver, ¿no?, si nos sorprenden ambos luchadores en esta primera pelea de la cartelera principal. Luego, otro serbio, Vlasto Chepo, se va a enfrentar a Gilbert Urbina, parte también como favorito Chepo. Chepo es un peleador eslovaco, pero con pasaporte también pues serbio. Y la particularidad de Chepo es que sus victorias, que por cierto se apoda el Chapo, sus 14 victorias todas han sido por la vía de la finalización. Ninguna victoria ha sido por decisión, que es algo muy destacado, y aquí contra Gilbert Urbina, que es un peleador bastante vulnerable, creo que va a conseguir otra finalización. Creo que es una pelea muy de cara para Chepo. Creo que Urbina no tiene nivel UFC, y creo que va a ser otra victoria por finalización, seguramente por KO, para el peleador serbio. Luego tendremos a Duško Todorovic enfrentándose al suizo Robert Valentin, una pelea muy igualada, una pelea de dos luchadores a los que conocemos bastante. Obviamente Todorovic va a contar con el apoyo del público local. Todorovic es un peleador bastante completo, un peleador con un buen kickboxing, un peleador al que a veces le falta mover un poquito la cabeza, cubrirse mejor, un peleador también con buen derribo, con buen ground and pound, que suele amenazar las sumisiones, es en definitiva bastante completo. Y luego Robert Valentin pues ha conseguido romper una dinámica muy mala con una última victoria. Creo que ha sido la primera en la UFC. Se impuso a Julian Leblanc, salvó ser cortado, y aquí pues debería llegar un poquito pues con más confianza. Creo que es una pelea que va a ser muy cerrada, creo que va a ser una pelea en la que va a haber mucho wrestling. Creo que ahí debería intentar Robert Valentin amarrar el combate, porque si el combate se mantiene arriba, creo que Todorovic es superior. Pero una muy buena pelea, muy bien casada entre dos peleadores de un nivel muy parecido, y difícil decantarse por uno de los dos. Me decanto por el suizo, aunque Todorovic va a contar con el apoyo local. Luego tendremos a Aleksandar Rakic haciendo las delicias del respetable, otro peleador de serbio, también con pasaporte austriaco, un peleador enorme, un peleador que abandona el peso semipesado para debutar en el peso pesado, un peleador que ha sufrido una lesión muy importante de rodilla cuando estaba en su mejor versión, y aquí pues se va a enfrentar a un peso pesado natural, el polaco Marcin Tybura, un peleador que suele estar cómodo en el wrestling, en el clinch, un peleador con un striking que para nada puede rivalizar con el de Rakic, mucho más lento que Aleksandar Rakic, mucho menos explosivo que Aleksandar Rakic, y aquí pues sobre todo vamos a ver si Rakic puede defender esos intentos de derribo de Marcin Tybura, puede aplacar, ¿no?, ese clinch del polaco, porque si la pelea va al suelo se le puede complicar muchísimo al luchador serbio. Por explosividad, por poder de KO, por técnica, Rakic es mejor, pero un debut en el peso pesado siempre es complicado. Aún así, me decanto por el local, me decanto por Aleksandar Rakic, consiguiendo esa victoria, esa primera victoria en su debut en el peso completo de la UFC. Luego, en la pelea principal, tendremos a Jan Blachowicz, el polaco, enfrentándose a Navajo Sterling. Navajo Sterling entra como reemplazo de última hora. Bogdan Guskov es quien iba a enfrentarse a Jan Blachowicz, pero pues se enfrentó en esta última cartelera a Magomed Ankalaev, y entra como reemplazo de corto aviso Navajo Sterling. Aún así, parte como favorito Navajo.
¿Qué podemos decir de Navajo? Un peleador con muchísimo futuro, un peleador neozelandés que entrena en el City Kickboxing, el gimnasio en el que entrena pues Adesanya, Volkanovski, Dan Hooker, un peleador que está invicto, 10 peleas profesionales, un kickboxer de muchísimo nivel, muchísimo volumen, un peleador que va a lanzar muchísimos más golpes que Blachowicz, también que ha ido incorporando el wrestling, el jiu-jitsu en sus últimos combates, creo que es cinturón azul de Jiu-Jitsu, y aquí pues entra con corto aviso, creo que tuvo un combate hace solo 6 semanas, vamos a ver en qué estado de forma llega, porque su rival Jan Blachowicz es un ex campeón del peso semipesado, es un peleador veterano, es un peleador que ha pasado pues de ser un wrestler puro a un striker muy peligroso, y aquí pues sobre todo tenemos a un Blachowicz que es muy inteligente, que ahora a sus 43 años pues necesita tirar del wrestling, del grappling, de robar asaltos en el suelo, y un peleador pues que aún así no gana desde 2022. Obviamente la merma física es importante en Blachowicz, el desgaste físico también es innegable, y yo creo que aquí pues sobre todo va a primar esa diferencia de edad, esa diferencia a nivel físico, esa diferencia de pegada. Yo creo que eso va a marcar aquí la diferencia, y yo creo que aunque Blachowicz pueda conseguir algún derribo, robar algún minuto de pelea, creo que aquí pues va a recibir golpes importantes de Navajo Sterling. No sé si lo suficientemente fuerte como para caer noqueado, pero creo que va a ser una pelea en la que Navajo Sterling va a llevarse los momentos importantes. Luego, ya la pelea principal, Uros Medic, el local, se va a enfrentar a Daniel Rodríguez. Aquí pues Uros Medic parte como claro favorito. Uros Medic de Doctor, un peleador que pasó del judo al kickboxing, que entrena en el Kings MMA, un gimnasio del que es entrenador Rafael Cordeiro, en el que entrena pues por ejemplo Giga Chikadze y otros peleadores de la compañía de UFC. Y es un peleador, como decía, con buena base de judo, es un peleador con un striking importante, un kickboxer con muchísima presión, peligroso sobre todo en el primer asalto, bastante rápido, con poder de KO, además sus últimas victorias todas por KO en el primer asalto. Y a pesar de esa base de judo, en el wrestling es donde han encontrado sus rivales la vía de sorprender a Medic. La cosa es que Daniel Rodríguez no es un wrestler de gran nivel. No creo que complique mucho las cosas a Uros Medic en ese aspecto, y sobre todo pues llega a este combate después de haber estado preso durante casi 10 meses, que eso pues realmente va a suponer una incógnita importante a nivel de forma para Daniel Rodríguez. No ha entrenado junto a compañeros peleadores, por así decirlo, de alto nivel, de nivel profesional, y yo creo que eso va a ser pues quizás el factor más importante en esta pelea. Creo que no sé cuál ha sido el problema concreto, pero creo que ha sido algo de drogas, y a pesar, ¿no?, de esa racha que tiene de victorias, 3 victorias consecutivas, Alex Morono, Santiago Ponzinibbio y Kevin Holland, ese tiempo que ha estado preso le puede pasar muchísima factura aquí, peleando fuera de casa y peleando contra Uros Medic. Creo que va a ser un combate igualado en los primeros minutos, pero sí que es cierto que si alguien finaliza en esta pelea, creo que va a ser Uros Medic. Si el combate avanza, creo que Daniel Rodríguez pues no va a tener esa capacidad de quemar mucho a Medic, a pesar de que suele ser Medic un peleador que va de más a menos. Creo que esa falta de rodaje en gimnasio le va a pasar factura a D-Rod, y creo que va a ser una pelea en la que vamos a tener a Uros Medic dominando de principio a fin, y si se alarga y va a los asaltos de campeonato, pues ahí sí que es difícil saber quién de los dos se va a imponer, porque D-Rod, a pesar de no haber entrenado como debe entrenar un atleta profesional en estos últimos meses, sí que es un peleador con mucho corazón, y eso en asaltos de campeonato, asalto 4, asalto 5, minuto 15, 20 de pelea, ahí sí que es importante siempre, pues a pesar de estar cansado, lanzar golpes, buscar el hígado, el clinch, la rodilla. Eso es importantísimo, y D-Rod sí que tiene esas cualidades. Por lo tanto, una pelea en la que me decanto por Uros Medic, porque creo que ese tiempo en prisión pues le va a pasar factura a D-Rod. Estamos hablando al final de artes marciales mixtas de primer nivel, y creo que vamos a tener a The Doctor
consiguiendo aquí esta victoria frente a su público. Analizado ya este evento de UFC en Belgrado, el evento de PFL en Nueva York, repasada la actualidad, toca ya, por supuesto, despedir el programa, un programa muy largo que se va más allá de la hora y cuarto de duración. Por lo tanto, pues me despido, no sin antes, por supuesto, daros las gracias por haber estado ahí, por haber escuchado 4 onzas. Ya sabéis que un like, un me gusta, una suscripción, un comentario ayuda muchísimo. Espero que tengáis un final de julio fantástico. Nos vemos el próximo fin de semana con el episodio número 50 de esta tercera temporada. Y como siempre, vivan las artes marciales mixtas.